Mataró fue una de las primeras ciudades de España en ser comunicada por ferrocarril. Concretamente, la primera línea de ferrocarril hecha en España fue la de Barcelona-Mataró, inaugurada en 1848 como iniciativa personal de personajes locales llamados indianos, concretamente de un indiano local de Mataró llamado Miquel Biada, que fue el principal promotor de la línea de ferrocarril después del ejemplo que había visto en Cuba durante la inauguración, en la época en la que todavía la isla era una colonia española. Su desarrollo fue bastante particular, como vamos a explicar a continuación, y es una de las principales curiosidades de esta ciudad desconocida a nivel de turismo. Sin embargo, dentro de las curiosidades que hay, la estación de tren, aunque forma parte importante de la historia de Mataró, no es la que se hizo originalmente en 1848, sino aquí, en este lugar donde se encuentra esta antigua chimenea industrial, de la cual hay diversos rastros, ya que Mataró fue un importante centro industrial a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX. Ahora mismo, en esta explanada, es donde estuvo la estación de tren original durante la primera línea de ferrocarril, que acabó convertida primero en un apartadero de vagones para finalmente acabar con una fábrica que sería desmantelada y de la que queda solamente esta chimenea, y ahora es esta plaza actual ubicada en el Paseo Marítimo. El desarrollo del tren a lo largo de la línea costera tuvo que ver mucho con las facilidades que dio el gobierno español de la época en la que se hizo, en la que ofreció donar todos los terrenos de su propiedad para facilitar su construcción. Como la mayor parte de los terrenos públicos estaban ubicados en las zonas de playa y costa, es el principal motivo por el que el trazado del ferrocarril inicial en España estuvo muy ligado a la línea de costa, que es la que mantiene en la actualidad. Sin embargo, esta no es la única curiosidad de Mataró, sino también sus playas. Tiene alrededor de 3 zonas de playas importantes en los que se está realizando diversos proyectos de marina deportiva, pero también de recuperación del paisaje original, como son este tipo de vegetación, la cual se está intentando recuperar en toda la línea de costa del Maresma en la actualidad. La ciudad de Mataró ha estado poblada desde tiempos muy antiguos. Ya desde épocas anteriores a los romanos estaba aquí una tribu íbera llamada la de los layetanos, que poblaron esta zona, y ya en época romana el lugar empezó a tener el nombre de Iluro. Así como ha habido distintas civilizaciones a lo largo del tiempo, la ciudad ha ido cambiando también de nombres, es decir, no siempre se llamó Mataró. En época romana, una de las curiosidades de este lugar, que es un terreno de secano, es que se llegó a desarrollar la cosecha de vino en este lugar, desarrollando el vino layetano, que fue bastante común en el mundo romano para abastecer a las tropas de este licor. De toda esta cosecha, prácticamente casi todo ha desaparecido, excepto una localidad, la localidad de Aleya, en la cual se sigue produciendo esta variedad de vino con denominación de origen de Aleya, y es la muestra de lo que queda de ese antiguo vino layetano que se fabricaba aquí en lugares como en los que se encuentra Mataró, entre otras curiosidades del lugar. Y ya en el extremo del Paseo de la Playa, en dirección hacia Llavaneras, en el norte, encontraremos el Paseo de la Playa del Callao, donde se encuentran las antiguas casas de pescadores que todavía se conservan y que forman parte del paseo marítimo en la actualidad, donde puedes saborear algún plato típico de Mataró en uno de los ambientes locales que se encuentran aquí, compartiendo lugar junto con estas residencias que todavía se encuentran ocupadas a pie de costa. Y ya después, en la zona de la playa de San Simón,
que es una de las más desconocidas y que se encuentra realmente en las afueras de Mataró, se encuentran los restos de una de las instalaciones defensivas más importantes de la Guerra Civil Española en Mataró, concretamente la línea de nidos de ametralladora de costa, que fueron parte de las defensas puestas por el Ejército de la República para impedir una invasión franquista por mar desde las Islas Baleares. A los que les gusta este conflicto bélico y estudiar su historia, pues existen una serie de lugares, de los cuales algunos ya no se conservan, pero Mataró fue escenario bélico también en este sentido, y existen restos como este en el lugar. Empezando nuestro recorrido propuesto desde la estación de tren de Mataró, vamos a encontrar una de las primeras obras de Gaudí y también una de las más desconocidas, la llamada nave Gaudí, que fue una nave industrial dedicada al secado del algodón, y es una de las pocas obras hechas por él que no fueron financiadas por un gran mecenas, sino por una institución obrera, una cooperativa, y se realizó aquí en Mataró. Y una de las principales características del edificio es que es aquí donde Gaudí comienza a ensayar sus arcos tan característicos, las líneas curvas, que después pondría en práctica en nada más y nada menos que la Sagrada Familia. Acompáñame a su interior. Aquí se puede ver el armazón de la estructura, que es la que serviría después a toda la teoría de construcción de Gaudí. Y así es como llegamos al mercado de la Plaza de Cuba, un edificio modernista que ha sufrido diversas reformas con el tiempo, al igual que el cambio de nombre de la plaza. Este nombre se debe principalmente a que la mayoría de los indianos, grandes personajes que se enriquecieron haciendo lo que llamaban las Américas, emigraron principalmente a la colonia española de Cuba, aun cuando estaba el Imperio Español, imperio que duró hasta finales del siglo XIX. Y en recuerdo a estas anécdotas es que se hace el nombre de esta plaza, en la que se encuentran algunos de los comercios más emblemáticos, tanto de Cataluña como de la ciudad de Mataró, que son comercios con mucha historia, que lleva mucha historia, como esta antigua bodega de vinos, entre otros lugares. Aquí nos encontramos en el interior del mercado de Cuba, en el que se puede apreciar todavía la estructura del techo de corte modernista. Y aquí nos encontramos con la Plaza de las Teresas, un punto neurálgico no muy lejos de la Plaza de Cuba, que fue un antiguo convento de carmelitas descalzas, pero que en 1936 fue destruido por milicias anarquistas durante la Guerra Civil Española. Sería después sede del PSOE y de la UGT en tiempos de la guerra, y más tarde, ya destruido el lugar, sería la Plaza de los Caídos en tiempos de Franco, hasta recuperar el nombre actual, que es el que tiene, y convertirse en lo que es ahora, un simple punto neurálgico de la ciudad. Como curiosidades de la ciudad tenemos que el primer mapa de la ciudad sería realizado por un militar borbónico francés en 1713, en plena Guerra de Sucesión, y que desde 1860 se realiza un sistema de numeración de calles clásico, en el que los números disminuyen a medida que se acerca el lugar hacia la sede del ayuntamiento, salvo algunas excepciones. En alguna ocasión la ciudad pidió hacer alguna excepción a esta norma y empezar a hacer la numeración desde la línea de costa. Sin embargo, esto le fue prohibido y se ha seguido haciendo esta numeración desde entonces. Mataró fue la última ciudad peninsular del imperio en ser amurallada y la primera en perder sus murallas, que llegaron a tener 7 puertas de entradas, y cada sección tiene un nombre diferente. En el momento en que fueron destruidas, las antiguas murallas se convirtieron en calles y se conservan algunos restos
que aún se pueden visitar. Como pueden ver, la anécdota de la parada de autobús con el nombre de las murallas. Las ciudades van evolucionando con el tiempo y en ocasiones algunos edificios desaparecen. En este caso, existen edificios en los que se aprovechan viejos elementos estructurales que se conservan a pesar del tiempo. Esto es una característica no solamente de Mataró, sino de muchos lugares del Maresma catalán que iremos enseñando en distintos lugares y redes sociales. En la cuenta de Instagram tenemos material fotográfico en el cual enseñamos algunas de estas cosas. Y sin duda, una de las joyas del modernismo catalán en el Maresma es la Casa Coll i Regàs, hecha nada más y nada menos que por el gran arquitecto Josep Puig i Cadafalch, que realizó esta casa en 1898 por encargo de un gran empresario textil local al que debe su nombre. Sin embargo, su visita se debe hacer realmente por reserva previa y suele ser días sábados. Y ya para los amantes del arte tenemos Cal Arenas, que es un antiguo palacio señorial convertido en una extensión del Museo de Mataró, pero especializado en temas artísticos. Siguiendo la línea de la calle que nos conducirá hasta la prisión de Mataró. Prácticamente por toda la ciudad te vas a encontrar edificios de este estilo, prácticamente por todas partes. Prácticamente la ciudad es un museo a pie de calle, fácil de recorrer. Y ya cerca de la Riera, la gran calle comercial, nos encontramos con la torre de la antigua muralla de la prisión, no muy lejos de uno de nuestros objetivos, la prisión de Mataró. Y ya aquí llegamos a la prisión de Mataró, edificio realizado en 1863, fundado en aquellos años. Fue una de las primeras prisiones panópticas de España y fue realizada en esta ciudad. Es una de las grandes desconocidas a nivel turístico de la ciudad. Se trata de un edificio proyectado por Elias Rugent y del cual te invito a ver un vídeo específico para no detenernos en este a ver su interior. Y ahora continuamos. Y ya aquí entramos en la gran calle comercial del centro, la Riera de Mataró, en la cual se encuentran curiosos edificios y construcciones, aparte de múltiples comercios, en los que, siguiendo la línea en dirección a la costa, llegaremos hasta la sede de la Casa Gran, el Ayuntamiento de Mataró. Ya cerca de la Riera damos con una de las casas de beneficencia diseñadas por Puig i Cadafalch, inspirándose en la arquitectura medieval catalana. Se trata de la Casa de la Beneficencia. Justo al lado tenemos el conjunto arquitectónico de Sant Josep. Con este tipo de pasamanos bastante interesante, que a alguno le evocará ciertas reminiscencias, junto con el templo de Sant Josep a mano. Y junto a los grandes comercios emblemáticos tenemos la tienda de Leandro Bonet, que en la actualidad es una gofrería, pero que conserva este portal con formas bastante interesantes, hasta llegar a la Riera. La sede del Ayuntamiento de Mataró, edificio originalmente construido en el siglo XVII, pero del que podemos ver una de sus últimas reformas del siglo XIX, en la que destacan diversas características como son
la estatua de la justicia y la prudencia en su portal, junto con pequeños emblemas que hacen referencia a virtudes, utilizando personajes famosos de Mataró, dentro de otras características que puedes encontrar en el edificio y del que presentaremos material aparte que les invito a ver. Y aquí nos encontramos con otro de los lugares históricos, no muy lejos de la sede del ayuntamiento, nada menos que Cancerra y Arnau, antigua casa paerial en la que vivió el primer representante de Mataró ante las Cortes. Con el paso del tiempo, el edificio ha ido incorporando otros elementos arquitectónicos y es la sede del Museo Histórico de Mataró, en el que se pueden encontrar exposiciones permanentes, como son las de la Mataró romana, llamada Iluro, y algunas exposiciones interesantes de corte no permanente, como por ejemplo la que hay ahora del ferrocarril, la primera línea hecha en España, que fue precisamente entre Barcelona y Mataró. Y como característica llamativa, tenemos que en la plaza igualmente se conservan edificios históricos que incorporan diversos elementos y que es una característica que hay en prácticamente toda la zona del Maresma, como por ejemplo aquí, este edificio que incorpora elementos góticos en su arquitectura. Y como no podía ser diferente, hemos localizado la que fue la casa en la que en principio nació el famoso arquitecto Josep Puig i Cadafalch, el famoso arquitecto municipal que es el autor de muchas de las obras que les estamos enseñando en este canal, en el vídeo de Mataró a pie de calle. El recorrido por el casco histórico de amplias reminiscencias barrocas no deja de ser interesante en muchos sentidos, en los que puedes encontrar elementos de arte combinados de distintas épocas, junto a más comercios emblemáticos como este que se encuentra aquí, presente desde 1895, estas bodegas. Y justo aquí en este comercio emblemático tenemos una muestra de arte popular de la colección de libros Bruguera, una colección muy barata que se llegó a sacar en tiempos de la dictadura franquista, en el que el papel era reciclado y se aprovechaba al máximo. En ese sentido, está enseñando una colección bastante interesante de libros de este tipo, de una editorial que en la actualidad se encuentra desaparecida y que tuvo sede en Barcelona, no muy lejos del barrio del Carmelo. Y ya en la zona de la Plaza Gran existen una serie de edificios emblemáticos también, entre los que se encuentra uno en el que intervino la mano de Puig i Cadafalch, que es el Mercat del Rengla, llamado así por la forma alargada que tiene, y que no fue originalmente una obra de él, pero en la que sí él realizó una reforma dándole el aspecto actual, ya que este hombre llegó a ser en su momento arquitecto municipal de Mataró durante un tiempo. Y dentro de la misma plaza se pueden ver pequeñas curiosidades alrededor del mercado, que en la actualidad realmente funciona más como lugares de hostelería. Se sirven tapas y copas en este lugar, que trabaja normalmente en un horario partido. Pero hemos venido en un momento en el que se puede, digamos, enseñar un poco mejor sin tanta algarabía. Homenaje como este a empresas como Anís del Mono son bastante frecuentes en esta ciudad, que no para de dejar sorpresas artísticas por todas partes. Hay mucha presencia de portales como este dentro de lo que fue la antigua ciudad amurallada,
Y siguiendo ya en dirección a la basílica que les vamos a enseñar, se encuentran algunos negocios emblemáticos, como es la antigua farmacia Spa, otro de los establecimientos comerciales con una larga trayectoria histórica dentro de la ciudad. Fue una de las primeras farmacias de Mataró y, como ven, conserva una elegante colección y gusto de estilo, bueno, un poco histórico, como lo que es en realidad. Y ya dentro de uno de los espacios recuperados de la ciudad a pie de calle tenemos el único resto de la ciudad amurallada con la única torre defensiva que se conserva de Mataró, no muy lejos del antiguo hospital, que también vamos a ver a pie de calle. Llegamos a la sede del antiguo hospital de la ciudad, que en la actualidad sigue siendo un centro médico, pero ya de envergadura un poco menor, en el que justamente al lado encontraremos la capilla del antiguo hospital. En un estilo de edificio que solía ser bastante amplio y pensado para que el altar tuviera gran visibilidad. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, Mataró tuvo una industria textil muy importante, dentro de las cuales destacó esta fábrica que tenemos aquí llamada Can Marfà, y que en la actualidad es el Museo Textil de Mataró de corte y confección. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, tendremos un vídeo aparte, ya que tiene unos horarios bastante específicos de visita al lugar. A lo largo del recorrido a pie de calle por Mataró se puede ver la importancia de la industria en el siglo XIX y parte del siglo XX a medida que se recorre las calles. En ese sentido, esta fábrica, Can Marfà, fue una de las más importantes e influyentes en la ciudad de Mataró. En muchos sentidos, fue una fábrica que marcó historia en esta ciudad y de ahí el motivo de su conservación e importancia. Es un lugar que tuvo una importancia tal que ese es el motivo por el que se le hace un vídeo aparte en este canal. En ese sentido, el porte de los edificios, en ocasiones, tiene formas bastante interesantes y curiosas. Y no muy lejos de las murallas se encuentra un antiguo yacimiento arqueológico que vienen a ser restos de lo que fueron las antiguas termas romanas de Iluro, la antigua Mataró romana. Y aquí tenemos el que sin duda es uno de los más interesantes edificios de Mataró, la vieja pescadería. Se pensó como una pescadería pública en la que abundan los motivos marinos rodeando el escudo de la ciudad de Mataró de manera bastante característica y singular. Ahora pasamos a enseñar el interesante casco histórico barroco de esta ciudad tan característico en general. Y también disponemos de una de las obras, no muy lejos de la muralla, de Puig i Cadafalch,
la tienda La Confianza, que existe desde finales del siglo XIX y que se realizó con un diseño para atender a una clientela más o menos distinguida para la época y que sigue en funcionamiento desde entonces. Y ya el que encargó su construcción había dicho que esta tienda daría mucho que hablar en el futuro. Parece que tuvo razón. O menos los escaparates de este emblemático comercio se conservan perfectamente, con distintos comercios emblemáticos a lo largo de todo su casco histórico, algunos de ellos todavía en activo, cosa que no suele ser muy frecuente en muchas ciudades que se pueden observar. Y ya aquí tenemos otro de los tramos de muralla de Mataró que se conservan, que es la llamada Muralla de los Genoveses, construcción del siglo XVI, obra de planificación de fortificación de Jorge de Cetara, de la cual estos son los restos que permanecen. Los detalles en muchas ocasiones de los portales son maravillosos. Vale, perfecto. Y aquí tenemos el edificio de Camparera, que es uno de los primeros edificios reformados por Puig y Cadafalch, residenciales, en los que se encuentra actualmente uno de los restaurantes más galardonados de la ciudad. En ese sentido, si vas en turismo gastronómico, este viene a ser uno de los lugares más indicados de la ciudad. En los que siempre vamos a parar a la curiosa Riera de Mataró, la principal calle comercial del centro, en donde también, por supuesto, encontrarás otro de los comercios emblemáticos de la ciudad. Quizás uno de los que más abunda, desde mi punto de vista, son las farmacias. La antigua farmacia Pascual, una de las primeras fundadas en la ciudad, con larga tradición histórica. Edificios con formas curiosas. A lo largo del recorrido siempre vamos encontrando curiosos edificios con extrañas formas. Y ya nos encontramos en el extremo de la Riera hacia la costa, donde vamos a encontrar la calle Barcelona, Carrer Barcelona, con la zona en la que estaba el antiguo portal, el que encontrarás, aparte del reloj, el escudo de Mataró, y una serie de referencias interesantes a la historia de la ciudad. En la que no paras de sorprenderte de la cantidad de obras de arte que puedes encontrar. Con la capilla de San Sebastián. Y justo aquí tenemos una réplica de la Cruz del Término, que era un símbolo que marcaba los límites del municipio en la antigüedad, y era un monumento que se hacía también para dar una especie de protección divina al lugar. Esto que tenemos aquí es una réplica del original, que no suele ser habitual encontrarlas en ciudades grandes como esta, Mataró.
Es una de las particularidades de esta ciudad también. Y ya siguiendo hacia el centro, en el sentido del que venimos, de la muralla de los genoveses, vamos a ir cada vez más hacia el casco histórico, en el que nos vamos a encontrar edificaciones de alto valor histórico y monumental. Ahora procedemos a entrar para enseñarles esta joya del arte barroco catalán. Se trata de un templo sencillamente maravilloso en muchos sentidos. En el que además se encuentra un espacio dedicado a un beato llamado Josep Sansó. El espacio se encuentra dedicado a la vida de este católico insigne. Dentro de las curiosidades que puedes encontrar en este templo de porte barroco. Y justo al lado de la basílica se encuentra un antiguo comercio emblemático que ya no cumple la función original. Esta magnífica plaza en la que se encuentra esta farmacia histórica, y aquí tenemos un templo que fue profanado durante la Guerra Civil y convertido en mercado. La antigua sede del Mercat de la Libertad sería uno de los templos que fueron profanados por las milicias anarquistas durante la Guerra Civil Española y convertidos en mercado público. Después, su función sería restituida con el tiempo. Viene a ser uno de los escenarios de la Guerra Civil Española a conocer y visitar, justo al lado de la joya del arte barroco catalán, con interesantes muestras de distintas épocas del arte, como por ejemplo esa ventana de estilo gótico, en la que vamos a encontrar también la basílica de la ciudad, que es joya barroca, pero que fue construida originalmente sobre un templo gótico, del que solamente se conservan los rastros en la base de la torre del campanario. También no muy lejos de la basílica vamos a encontrar otro de los comercios emblemáticos de la ciudad, los Cafés Manigua, que es una tienda que lleva también una larga tradición en esta ciudad. Y aunque van renovando sus escaparates como todas las tiendas, adaptándose a los nuevos tiempos, no dejan de conservar muchas veces el aire añejo que las caracteriza y que las ha convertido en una importante ruta comercial emblemática. Y ya por último, dentro de las ofertas turísticas que tiene Mataró, incluso tiene una de turismo oscuro, conocido como Dark Tourism, muy popular e internacional, dentro de los que les gusta este tipo de turismo. El cementerio de los capuchinos en Mataró, del cual vamos a realizar un vídeo específico para que puedas apreciarlo en profundidad. Y bien, esto ha sido todo sobre Mataró a pie de calle. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.